Listo. Vamos a partir del análisis de un sencillo circuito RLC. Bien, aquí tenemos una fuente. Va a ser un VDT. Es un circuito RLC en serie. Tenemos resistencia, inductancia y capacitancia. Se me fue la línea. Ok, se me volvió a ir. Una vez más. La tercera. Ok. Hecho esto, en este circuito, cuando cerramos un switch o cuando alimentamos, existen algunos parámetros de interés, como la corriente que circula en el circuito, normalmente llamamos I del inductor, o la intensidad del circuito en serie. Y otro valor interesante a medir es el voltaje del capacitor de T. La forma en la que generamos un modelo de este circuito puede ser utilizando la ley de sumatoria de voltajes en una trayectoria cerrada, que es una de las leyes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, apelando a eso, UDT, que es o VDT, vamos a llamarle VDT, que es el voltaje aplicado, es igual a la sumatoria de las caídas de tensión en cada componente individual. La sumatoria del voltaje en la resistencia, o el voltaje en la resistencia es la resistencia por la intensidad del inductor. La caída de tensión en el inductor corresponde al inductor por la derivada de la variación de la corriente. Y la caída de tensión en el capacitor es la 1 entre C por la integral de la corriente, en este caso del circuito. Bien, este sería nuestro modelo de ecuación diferencial del sistema. Está bastante sencillo de entender. Y una de las formas más simples de trabajar con esto sería aplicar la transformada Z, perdón, la transformada de Laplace. ¿No? Vamos acá arriba y supongamos que aplicamos la transformada de Laplace a este sistema para propósitos de análisis. Utilizando transformada de Laplace y condiciones iniciales iguales a 0, que son las características de la función de transferencia, tendríamos que VDS, el voltaje aplicado, es igual a R por I de S y L, ¿no? Y bueno, voy a reemplazar directamente I L por I de S para ahorrar espacio, más S por L por I de S, la transformada de Laplace es una derivada de una variable, es la transformada de Laplace de la variable multiplicado por S, más condiciones iniciales, pero en función de transferencia, condiciones iniciales iguales a 0, y más 1 entre S por C multiplicado por I de S. Perfecto. A partir de esto, claramente podemos notar que podemos agrupar I de S, factor común de S, sería igual a R más S por L y más 1 entre S por C. Y esto es igual a V de S, ¿verdad? Hilando un poquito más fino, I de S, vamos a hacer aquí una división que nos devuelva, eso es, cancha de la parte de función de transferencia con espacio de estados. I de S, el factor común sería S entre C, perfecto. Sería esto acá, L por C por S al cuadrado, más R por C y por S, y más 1. Y esto es igual a V de S. La definición de la función de transferencia corresponde a la salida del sistema, bueno, en este caso la salida podría ser la corriente, entre la entrada del sistema, definitivamente la entrada es el voltaje aplicado. Y esto sería igual a S entre C, entre L por C y por S al cuadrado, más R por C y por S, más 1. Sin embargo, a pesar de que hayamos una función de transferencia que se ve válida, ¿no? De hecho lo es,
Una de las características de inicio del estudio de este sistema correspondían en estudiar la relación que existe entre la salida del voltaje del capacitor y el voltaje aplicado. Entonces aquí tenemos corriente, no tenemos voltaje del capacitor. Podríamos aplicar un cambio muy simple. En virtud de que el voltaje del capacitor es 1 entre C por la integral de la corriente, sabríamos que la transformada de Laplace del voltaje del capacitor sería 1 entre S por C por la integral de la corriente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos la I de S y multiplicamos esto por 1 entre S por C de este lado, y para no alterar multiplicamos también de este lado 1 entre S por C. Bueno, resulta que esto automáticamente se convierte en voltaje del capacitor, y acá esto se simplifica y se hace 1, ¿verdad? Entonces, para ahorrar espacio, reescribiendo, aquí nos quedaría voltaje del capacitor de S, aquí nos quedaría 1. Listo. Luego es buena idea escribir el polinomio del denominador de forma normalizada, por lo que podemos dividir numerador y denominador entre L por C, por lo que dividiendo este entre L por C se iría aquí, aquí sería esto entre L por C, este sería entre L por C, y para no alterar, este sería también entre L por C, ¿no? 1 entre L por C. Aquí este C con este C se van, entonces reescriben esto un poquito más, el C con este C se van. Perfecto. Voy a reescribir esto, perdónenme. Para que quede mejor la función de transferencia ya reescrita. Sería, entonces, 1 entre L por C. Esto sería S al cuadrado. Más R entre L por S. Y más 1 entre L por C. Perfecto. Ya tenemos nuestra función de transferencia. Muy bien, esto es básicamente lo que andábamos buscando para propósitos de comparar en un momento más con el enfoque de espacio de estados. A partir de la función de transferencia se pueden hacer muchísimos análisis, ya lo hicimos, de hecho, en parte al menos hace rato, como por ejemplo revisar la respuesta del sistema. Eso forma parte de un estudio posterior al planteamiento actual de modelización simplemente, pero para no dejar este en blanco, brevemente hagamos un pequeño estudio. Déjenme compartirles de nueva cuenta mi pantalla a partir de lo que tenemos ahí. Muy bien. Hagamos rápidamente un pequeño análisis. Muy bien. Vamos a poner un valor de resistencia de 10 ohms, un valor de inductancia de 10 milihenrios y un valor de la capacitancia de 120 microfarads. Muy bien. Con esto en mente, la función de transferencia del sistema, GP, la definimos con el comando transfer function, y esto es igual a 1 en el numerador de L por el capacitor, y en el denominador era S al cuadrado más R entre L y más 1 entre L por el capacitor. Ahí está la función de transferencia. Podríamos mirar la respuesta de este sistema, por ejemplo, a un escalón unitario. Y se ven algunas cosas interesantes, ¿no? Tenemos un sobreimpulso en el sistema. Como les menciono más adelante, veremos cuál es el motivo del sobreimpulso, pero básicamente eso tiene que ver con el amortiguamiento relativo del sistema. Por ejemplo, si incrementamos el valor de la resistencia y recalculamos la función de transferencia, repitiendo este paso, notamos que ya no tenemos sobreimpulso porque aumentamos el amortiguamiento del sistema. Cosa opuesta pasaría
Si bajamos el valor de la resistencia, por ejemplo, a la mitad, recalculamos la función de transferencia y repetimos la respuesta al escalón, notamos que al tener un amortiguamiento más bajo, el sobreimpulso y las oscilaciones también crecen. Todo esto se puede hacer con funciones de transferencia. El propósito ahora es, evidentemente, hacer un símil con lo que está pasando en el espacio de estados y a partir de esto definir espacio de estados como herramienta utilitaria. Vamos ahí entonces. Para definir una función, una ecuación diferencial, de hecho, el enfoque de espacio de estados parte del modelo original del sistema, de un modelo subyacente de ecuación diferencial lineal o no lineal. En el caso particular de este curso trabajamos con sistemas lineales e invariantes en el tiempo, es decir, representados por ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Aquí asumimos que la resistencia, la inductancia y la capacitancia no cambian, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos a definir una variable de estado, x1, por ejemplo. Podemos hacer una definición arbitraria a partir del modelo o lo que toque simplemente, ¿no? Esto va a ser es exclusivamente un cambio de variable. Vamos a definir a x1 como el voltaje del capacitor de T. Perdón, a x1 vamos a definirle como la corriente de T, la corriente del inductor. Son las definiciones que de manera predeterminada estamos tomando para las variables de estado del sistema. Y x2 va a ser el voltaje del capacitor de T. Entonces, bien, el método de espacio de estados nos dice que luego de definir ecuaciones de estado o variables de estado, se definen ecuaciones de estado a partir de una ecuación diferencial de orden enésimo. En ese contexto, n ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, una primera ecuación diferencial correspondería a derivar x1 punto de t. Voy a ahorrarme la variable t, asumiendo que todas son variables temporales. Eso va a ser igual, y la regla nos dice directamente a la variable x2. En este caso particular, en virtud de que x1 es igual a il de t, vamos a obviar brevemente el método para hacer caso a la definición de lo que hemos definido previamente. Entonces, x1 punto de t, pues básicamente sería la corriente, y punto, perdónenme, nada más, aquí hay un pequeño error de definición. Déjenme corregir mi error. Estábamos bien con la definición, nada más voy a cambiar el orden. x1 de t va a ser el voltaje del capacitor de t, y x2 de t, sí va a ser, perdón, la corriente del inductor de t. Ahora sí, a partir de esto, la primera ecuación de estado que definimos, x1 punto de t, partiendo de esto sería la derivada del voltaje del capacitor, pero nosotros sabemos que el voltaje del capacitor es esto, ¿no? Entonces sería 1 entre c, se elimina la integral y nos queda corriente, pero la corriente es x2, por lo que nos quedaría 1 entre c por x2. Perfecto. Luego va a ser fundamental que despejemos de esta ecuación esta variable de aquí, esta porción, la derivada de la corriente. Necesitamos despejar esto para definir nuestra segunda variable ecuación de estado. Voy a derivar esto acá y luego borro para ahorrar espacio nada más. Vamos a poner que la derivada de la corriente de T es igual a menos 1 entre L por C por la integral de la corriente, ¿no? De IL de T menos R entre L por la corriente, muy bien, y más 1 entre L por el voltaje de T. Nada más despejamos la derivada, ¿no? Entonces, a partir de esto, en virtud de que x2 de t es igual a IL de t, evidentemente, x2 punto sería la derivada de la corriente, que correspondería a esta ecuación. Entonces, siguiendo el cambio de variable determinado hace rato por la definición de las variables de estado, x2 punto sería igual a menos 1 entre L por C, que multiplica a la integral de la corriente,
pero básicamente la integral de la corriente, 1 entre L por C es esto, ¿no? 1 entre C por la integral de la corriente del voltaje del capacitor, por lo que esto básicamente sería 1 entre L por el voltaje del capacitor de T, y el voltaje del capacitor de T sabemos que es X1. Entonces, con esto en mente, esto nos quedaría menos 1 entre L por el voltaje del capacitor, que es X1, muy bien, y menos R entre L por la corriente, pero la corriente es X2 como definición de las variables de estado, y más 1 entre L por la entrada, V de T. Y aquí tenemos algunas características interesantes porque, entre otras cosas, fuimos capaces de una ecuación diferencial de segundo grado, porque evidentemente esta ecuación diferencial que representa el modelo RLC es una ecuación diferencial de segundo grado. Lo podemos ver también en la función de transferencia derivada a partir de la transformación al dominio de Laplace. Y hemos partido esta ecuación diferencial de segundo grado en dos ecuaciones diferenciales de grado 1, como nos menciona el método de espacio de estados, a través de la definición de dos variables de estado. La primera variable de estado, x1, tiene implicación física, que es relación directa con el voltaje del capacitor, y la variable de estado número 2 tiene implicación física directa, que es la corriente del circuito. Y a partir de esta definición de estas dos ecuaciones de primer grado que definen la ecuación diferencial original, es posible reescribir esto en formato matricial. Es decir, x1 punto y x2 punto. Nada más que voy a necesitar un poquito de espacio. Déjenme hago esto un poco más hacia arriba. Tal vez aquí. Eso es. Entonces aquí tenemos x1 punto y x2 punto. Igual. Siguiendo específicamente la definición. Vamos a definir una matriz. X1 punto es igual a 1 entre C por X2. Bueno, déjenme reescribir esto aquí como un vector, X1 y X2. Entonces sería X1 punto, 0 por X1, más 1 por C por X2. Listo. Queda definida la primera ecuación de estado. La segunda ecuación de estado, menos 1 entre L, menos 1 entre L por X1, menos R entre L por X2. ¿De acuerdo? Entonces, multiplicación de matrices nada más, ¿verdad? Y nos falta este término de aquí. Entonces sería más 0 y 1 entre L multiplicado por V de T. Perfecto. De esta manera, hemos definido este par de ecuaciones en algo que se conoce como ecuación de estado del sistema. Sin embargo, el propósito todavía no es completo porque la idea era definir la salida del voltaje del capacitor con relación a la entrada del sistema. Y aquí nada más estamos representando la ecuación diferencial de una manera distinta. Lo que conviene es definir una ecuación de salida, así se conoce en este método de espacio de estados. Permítame redibujar aquí una línea de cancha. ¿Sí? Perfecto. Vamos a definir una ecuación que se llame y de t igual, a partir de esto, a una matriz C. Lo que pretendemos es modelizar el voltaje del capacitor, ¿verdad? ¿Cómo es el voltaje del capacitor? El voltaje del capacitor es directamente el estado 1 del sistema. 1, 0, multiplicado por x1, x2. Perfecto. Y con todo esto, es posible definir, miren ustedes, esta matriz de aquí, esto se llama matriz A, o matriz de estado. Esta matriz de aquí se llama matriz B, matriz de entrada. Esta de aquí se llama matriz C, o matriz de salida. El modelo completo en espacio de estados involucra algo así, más 0 por U. No hay influencia de la salida de forma instantánea en Y. No lo vamos a poner de momento. Vamos a colocarlo en una definición teórica en un ratito más. Este vector de aquí se llama vector de estado. Por lo que, de manera simplificada, como ven,
el sistema en espacio de estados, matricialmente hablando, x punto de t, donde que x es un vector, es igual a por x más b por u. Y la ecuación de salida, y es igual a c por x más d por u. En sistemas dinámicos, d típicamente es igual a 0. Pero esto de aquí se conoce como modelo de un sistema en espacio de estados, en donde A, que es la matriz de estado, pertenece al espacio de las matrices reales de n por n. N es el orden del sistema, por ejemplo, aquí es de 2 por 2. B es la matriz de entrada del sistema y corresponde al espacio de n por m. Aquí m vale 1 y m corresponde al número de entradas del sistema. Es decir, el sistema es bastante holístico porque nos permite, además, modelizar sistemas con más de una entrada. C es la matriz de salida y corresponde al espacio de R, P por N, donde P corresponde al número de salidas del sistema. Aquí tenemos una única salida como parte del modelo. Y finalmente, la matriz de transferencia directa D corresponde a el espacio P por M. La matriz de transferencia directa típicamente es igual a 0 en sistemas dinámicos. Bien, con este modelo y a partir de lo que tenemos brevemente aquí, permítame sacarle una captura a este pizarrón para que lo tengan como referencia. Igual al rato lo puedo guardar, pero bueno, sigamos. Tengo una segunda página. Muy bien. Ahora, partiendo de lo que tenemos aquí, voy a reescribir la ecuación de estados. X punto de t es igual a A por X más B por U, y la ecuación de salida Y es igual a C por X más D por U. Perfecto. Generemos una representación a bloques de lo que aquí se presenta. Entonces, primero, consideremos la ecuación de estado que se muestra aquí arriba. Entonces, un bloquecito de suma va a ser buena idea. Más. Vamos con otro color de marcador. Ok. Más. Entonces, sería la salida de este bloque, que tiene un par de sumas, aquí dos componentes, corresponde a X punto. Si integramos X punto, la operación de integración puede representarse como 1 entre S en Laplace, ya sabemos de eso. Obtenemos a la salida X, ¿verdad? Hasta aquí tenemos prácticamente todo. B multiplicado por U, más, aquí tenemos X, si lo multiplicamos por la matriz de estado A, completamos X punto. X punto es igual a B por U más A por X. Listo. Aquí está la ecuación de estado del sistema. Adicionalmente, para completar esto, bueno, si X multiplicamos por C, vamos a formar la ecuación de salida Y. Lo que podríamos hacer es además sumarle, normalmente D es igual a 0, pero bueno, lo vamos a poner de cualquier forma. Aquí está D. Tendríamos la salida Y del sistema. Y a partir de esta representación en espacio de estados, claramente podemos notar que existe relación Y con relación a U. Tenemos un bloque de realimentación, ganancia de trayectoria directa y todo el rollo que hemos venido hablando. A través del álgebra de diagrama de bloques podríamos partir de eso, o algo más interesante para intentar definir algo que nos interesa, que es efectivamente la relación de la función de transferencia a partir del diagrama de bloques o la representación en espacio de estados.
Pues vamos a partir de la transformada de Laplace y condiciones iniciales iguales a cero. Recuerden que todo esto son matrices y vectores. Supongamos que pasamos de este modelo a Laplace. Perfecto, entonces la transformada de Laplace de x punto sería S por x de S. Recuerden que todos estos son vectores. Escribimos con doble línea para generar la sensación de vectores. Eso sería igual a A es matriz, ¿no? Multiplicado por el vector x de S, menos, más quiero decir, B que multiplica a U de S. Listo. Aquí tenemos x de S y x de S. Vamos a pasar este de este lado y sacar factor común. Sacando este de este lado. El borrador un momentito. Para reescribir. Este sería menos, igual, ¿verdad? Sacamos factor común. X de S por la derecha. Recuerden que estos son vectores. Entonces, tomando el factor común, x de S por la derecha nos quedaría S por I menos A. Todo esto es matriz. Multiplicado por x de S. Esto es igual a B por U de S. Perfecto. Vamos a despejar x de S. Para ese propósito vamos a multiplicar, o se multiplicaría S por I menos A invertido por la izquierda. Recuerden que en matrices no hay división. Entonces nos quedaría x de S es igual a S por I menos A invertido multiplicado por B y por U de S. Perfecto. No obstante, ahora tenemos una potencial relación de X con relación a U, pero lo que nos interesa al final es Y con relación a U. En ese contexto, si a partir de X multiplicamos por C y sumamos más D por U, eso se convierte automáticamente en Y. Es decir, si partiendo de esta relación multiplicamos esto que ahora de momento es X, multiplicamos por C y le sumamos D por U de S, esto automáticamente se vuelve Y. Oh, perdón, ya con el borrador. Y de S. Perfecto. Nada más que nos interesa Y de S a U de S, porque eso es transformada o función de transferencia, ¿no? Transformada a Laplace de la salida entre transformada a Laplace de la entrada. Tomando factor común U de S y pasándolo de este lado, nos quedaría C que multiplica a S por I menos A invertido, multiplicado por B y más D. Y a esta expresión le damos el nombre de matriz de transferencia. Muy importante concepto. Aquí lo vamos a apuntar. Matriz de transferencia. Ahora mismo la vamos a hacer utilitario y darle sentido. Bien. Partiendo de la matriz de transferencia y de la relación anterior del sistema en espacio de estados, A, B, C y D, intentemos a partir de esta representación del sistema en espacio de estados y del conocimiento de la matriz de transferencia, vamos a llegar a una relación semejante. Es decir, la salida del sistema Y de S a U de S va a ser igual a C, nada más que C de hace rato era 1 y 0. Podemos revisar. C es 1 y 0. S por I menos A, esto es A. Entonces esto sería S por I. Y I es la matriz identidad, por lo que S por I sería esto de aquí. Menos A. Bueno, veamos qué es A. Sería 0, 1 entre C, menos 1 entre L y menos R entre L. 0, 1 entre C, menos R entre L. Y para no errarle, no, es menos 1 entre L y menos R entre L. Esto es invertido, multiplicado por B, y B era 0 y 1 entre L.
Verifiquemos. 1 entre L. Y D vale 0, ¿no? Entonces, con relación a esta expresión, D vale 0, estamos codificando esto. Ahí tenemos Y de S a U de S igual. Nos quedaría 1, 0. La matriz S menos 0, S. 0 menos 1 entre C. 0 menos por menos más 1 entre L. Menos por menos más, pero S, ¿no? S por menos más sería S más R entre L. Perfecto, esto es invertido, multiplicado por 0 y 1 entre L. Lo complejo de esto sería la matriz inversa. Recuerden que el inverso de una matriz, vamos a escribirlo con otro color, auxiliar, el inverso de una matriz, supongamos que esta matriz se llama matriz A invertida, es 1 entre el determinante de A multiplicado por la adjunta de A. ¿De acuerdo? En ese contexto, para esta misma matriz, 1 entre el determinante de A, como la matriz es cuadrada, el determinante sería en diagonal principal, este elemento por el que está acá, sería S al cuadrado más R entre L por S, menos la multiplicación de la diagonal invertida, menos por menos más, 1 entre L por C. Muy bien. Y eso por la adjunta. Como receta de cocina, la adjunta de una matriz cuadrada involucra intercambiar los componentes de la diagonal principal y cambiar el signo de los de la diagonal invertida. Esa es la adjunta y esta sería la inversa de esta matriz. Reemplazando esto de regreso en esta expresión, y de S a U de S igual. 1, 0. Aquí tendríamos un escalar, 1 entre S al cuadrado, más R entre L por S, más 1 entre L por C, multiplicado por S más R entre L, 1 entre C, 1 entre L, S, y esto multiplicado por 0, 1 entre L. El resultado de esta multiplicación sería este por este 0, más 1 por este sería 1 entre L por C, este por este 0, y este sería S entre L. Este multiplicado por este que tenemos acá, sería la multiplicación de este vector con esta matriz, nos darían como resultado 1 entre L por C. Lo que en consecuencia nos devuelve toda la ecuación, la función de transferencia de este sistema, 1 entre L por C, dividido entre S al cuadrado más R entre L por S, más 1 entre L por C. Y como ven, este resultado es el mismo que obtuvimos con el enfoque de Laplace a partir de la ecuación diferencial. Perfecto. Algunas cuestiones de interés a partir de este análisis. Miren algo, ¿no? Este polinomio característico, habíamos conversado que es parte clave del análisis de los sistemas. De hecho, la ecuación característica nos permite analizar la dinámica del sistema desde la perspectiva de estabilidad relativa, respuesta en frecuencia y demás. Y miren ustedes que este polinomio se obtiene a partir del inverso de esta matriz, o básicamente a partir de esta expresión, 1 entre el determinante de A. Dicho de otra manera, toda esa ecuación sale de S por I menos A y el determinante de esta matriz. El determinante, si a partir de una matriz A hallamos S por I menos A, el determinante, a esto se le conoce como, igualamos a 0, a esto se le conoce como ecuación característica de la matriz. Y el resultado de esto se conoce como eigenvalues de A o los valores característicos de A. De hecho, los valores característicos de la matriz en relación directa con un sistema dinámico corresponden a sus polos. Veamos este hecho rápidamente. Nada más permítame
apuntar el modelo en el espacio de estados. Muy bien. Hagamos una pequeña simulación en MATLAB que nos permita generar un mejor criterio de lo que estamos desarrollando. Bien. ¿De acuerdo? Aquí está, tenemos definido el sistema GP para ciertos valores, para estos valores de los parámetros distribuidos. Supongamos que definimos la matriz A. Recuerden, la matriz A, aquí está, ¿no? 0, 1 entre C, C es el capacitor, menos 1 entre L, menos R entre L. Entonces sería 0, 1 entre el capacitor, menos 1 entre el capacitor y menos R entre L. Ahí está la matriz de estado. La matriz de entrada, 0, 1 entre L. Matriz de entrada, 0, 1 entre L. Matriz de salida, 1 y 0. Aquí está. Matriz de salida. Y D, que es la matriz de transferencia directa, D igual a 0. Ahora bien, los valores característicos de la matriz A mencionamos adicionalmente del análisis que se desprendió de la matriz de transferencia, corresponden a los polos del sistema. ¿Cuáles son los polos del sistema? Los polos del sistema corresponderían a las raíces de esta ecuación, que se llama ecuación característica. Permítanme usar MATLAB, que es lo más práctico, y vamos a hallar los polinomios del numerador y del denominador a partir de la función de transferencia GP, GP data, que vemos que esto nos iguala como vector, y hallamos las raíces del denominador. Estas son las raíces del denominador, que serían la ubicación de los polos, o es la respuesta de esta ecuación. Es decir, si esta ecuación igualamos a 0, los polos o las raíces de esta ecuación corresponden a estos valores. Acabamos de definir la matriz A, que es la matriz de estado, y del análisis que se desplegó hace rato, mencionamos que los eigenvalores de A corresponden a los polos del sistema, que, como ven, bueno, aquí está menos 2.5 e a la menos 3, da lo mismo que ponerle menos 0.5 e a la 3, ¿no? Estos polos de aquí son idénticos a los eigenvalores de la matriz, por lo que desde el análisis dinámico, la matriz de estados del sistema tiene la característica dinámica, sobre todo de estabilidad, embebida en su estructura a través de los eigenvalores. Recapitulando, el estado del sistema es el conjunto más pequeño de variables cuyo conocimiento en un tiempo específico nos permite, a través de su conocimiento y de las señales de excitación, predecir o determinar el comportamiento para cualquier tiempo mayor que t igual a t sub 0 del sistema completo. Las variables de estado son este conjunto de variables mínimo que permiten describir el sistema dinámico. En el ejemplo del sistema RLC, utilizamos como variables de estado voltaje del capacitor y corriente. El vector de estado es el conjunto formado por estas variables de estado, y el espacio de estados es un espacio n-dimensional cuyos ejes coordenados son las variables de estado x1, x2, x sub n. Las ecuaciones de estado corresponden a n ecuaciones diferenciales de primer orden, a partir de una ecuación diferencial de orden enésimo, y las ecuaciones de salida definen básicamente lo que pretendemos modelizar. Con todas estas definiciones, el concepto amplio, genérico de un sistema en espacio de estados tiene que ver con sistemas lineales, no solamente lineales quiero decir, sino no lineales y de tiempo variante. No obstante, acotamos para este curso el estudio de sistemas lineales y de tiempo invariante, por lo que operando o estudiando el sistema alrededor de un punto específico de operación y considerando que la matriz de estado, de entrada, de salida y transferencia directa no varían, definitivamente estaríamos hablando de un sistema LTI. Este es el diagrama de bloques que habíamos propuesto previamente, ya dibujado de una manera más decente. Y antes de ir a unos ejemplos, me gustaría saber si tienen alguna pregunta. Voy a detener la grabación de la clase hasta este punto
porque ha sido ya una buena cantidad de información.